Con sus luces y sombras, hay que admitir que el capitalismo ha sido y es una máquina de sacar a la gente de la pobreza desde la revolución industrial. Cuando me refiero a pobreza, me refiero al hambre e indigencia. Con hambre y sin el calor de un hogar, difícil pararse a disfrutar de la vida o preguntarse nada acerca de ella. Para prevenir ambas lacras hay que educarse para evitar quedar encerrado en los infinitos grises de la vida y obtener bienes suficientes a través de ingresos o el propio intercambio. Es decir, contra la pobreza, educación y libertad. El capitalismo ha permitido que más gente acceda a ambas cosas y también comprar más tiempo para nosotros, para dedicarlo así al ocio y el entretenimiento, pero también a otras inquietudes. Ya sabéis que el cerebro nunca deja de pensar. Entre la más común y compleja de todas, el preguntarnos, ¿somos más felices que antes? En general, ha habido un aumento exponencial desde la irrupción del capitalismo en las expectativas de consumo material y por ende del estatus económico y social. Y ahí está la clave, el corazón del sistema capitalista y el motor que lo mueve. Pero la naturaleza y la vida poco tienen de previsibles. Cuando te acostumbras a lo bueno y a la comodidad, y lo que es peor, te olvidas de que a eso no se ha llegado de gratis, cualquier incertidumbre y volatilidad que acompaña ese crecimiento genera insatisfacción, y en el caso extremo lleva al suicidio. Los medios de comunicación de masas hacen eficazmente de todos nosotros un solo grupo competitivo, al tiempo que destruyen nuestras redes sociales más íntimas. La competición ya no se da en el seno de un grupo de 50 o 100 parientes y personas cercanas, sino entre 8.000 millones de personas. Puede que uno sea el mejor jugador de tenis de su club, pero probablemente no será el mejor de su ciudad y es casi seguro que no será el mejor del país o del mundo. La gente convierte así todas sus actividades en competiciones, ya sea correr, cantar, pescar, seducir, pintar, investigar o dedicarse a la ornitología. En el entorno ancestral uno podía tener una buena posibilidad de ser el mejor en algo, y aun en el caso de que no lo fuera, probablemente su grupo valoraría esas habilidades. Hoy todos competimos con los mejores del mundo y ver a los triunfadores en la televisión y medios, a quien admira tu pareja y niños, despierta envidia. Probablemente la envidia resultaba útil para motivar a nuestros ancestros a esforzarse en conseguir lo mismo que los demás, pero hoy muy pocos de nosotros podemos lograr los objetivos que la envidia señala, y ninguno puede acceder a las vidas fantásticas que vemos en los medios. Los perfectos héroes que vemos en la pantalla no son de este mundo. Comparados con ellos, nuestros propios esposos y esposas, padres y madres, hijos e hijas, nos pueden parecer profundamente incapaces. Así nos sentimos insatisfechos de ellos y aún más de nosotros mismos. Esa familia nuclear, último vestigio de estabilidad social, también está condenada. Actualmente, más de la mitad de todos los matrimonios acaban en divorcio y cada vez nacen más niños de madres solteras. Al faltar la familia, hemos de acudir a otra parte para satisfacer dicha necesidad. Cada vez hay más personas que tienen su base social en grupos de amigos, en programas y grupos de ayuda de todo tipo. Otras muchas acuden a la religión debido en parte al grupo que esta proporciona. En definitiva, que no digo nada del otro mundo cuando afirmo que la mayoría de las personas queremos ser amadas por una persona y que nos cuide, por ser quienes somos realmente y no por lo que podemos hacer por esa persona. Para muchos, esta búsqueda es amarga e infructuosa. Pero considerándolo desde una perspectiva evolutiva, a nuestra naturaleza le gustan las heroicidades ante injusticias y las recompensas tras el sufrimiento. Ya está dicho que el ser humano ha evolucionado en un contexto de escasez relativa, lo que determina que nuestro funcionamiento biológico está configurado para resolver esa condición. Esta afirmación se ve sustentada por la presencia de los circuitos de recompensa y motivación que premian o generan sensación de satisfacción al conseguir logros de importancia biológica, de tipo nutricional, social, reproductivo. Los mismos sistemas, como ocurre con el sabor, tienden a responder con mayor agrado cuando el estímulo sigue un periodo de privación. Hoy en día, esos estímulos los genera una cosa que todos llevamos hasta para ir al baño, y nos da acceso a caer en las tentaciones de soberbia, ira, lujuria, pereza, avaricia, y nada bueno puede salir de rumiar constantemente en torno a todas esas opciones.
Podría seguir hablando de estos lastres evolutivos y enfermedades mentales que nos amargan la vida, pero es hora de dejar algo claro. Como un ingeniero, la evolución debe adoptar constantemente soluciones de compromiso. ¿Qué se le va a hacer? Somos unos simios cazadores profesionales obsesionados por el sexo y la comida en un nuevo entorno en el que pretendemos hacer algo parecido en una cinta de correr, para luego sucumbir de nuevo a lo que se nos ofrece de mil formas y colores con solo mover un dedo. ¿Qué podría salir mal?